Hoy veremos cómo hacer un líder para señuelos de pesca y funciona muy bien para línea de mano y pesca con caña. Este accesorio no tiene por qué faltarte en tus salidas de pesca. Recomendable tener preparado como mínimo 3. Para montar este aparejo usaremos hilo monofilamento de 60 milímetros y una grapa con su rotor o esmerillón. Sin más preámbulos, comencemos. Cogemos la grapa. Enseguida cogemos el hilo monofilamento de 60 milímetros. Ubicamos el extremo del sedal e introducimos por la anilla del esmerillón. Ahora tiramos del extremo más pequeño y procedemos a darle varias vueltas. Con 6 vueltas te quedará bien. Y ahora la punta le hacemos pasar por el pequeño lazo que queda al borde de la anilla. Una vez hecho esto, tiramos levemente. Luego humedecemos. Ahora sí, tiramos bien fuerte hasta cerrar el nudo. Cortamos el excedente y listo. Pueden apreciar que este nudo solo sujeta al esmerillón con un hilo. Cortaré el nudo y les mostraré el mismo nudo y que en esta vez sujete al esmerillón con 2 hilos. Cortaré este trozo de hilo . Doblamos el hilo en 2 hasta que el extremo del hilo más pequeño tenga una medida de aproximadamente 15 centímetros. Ahora cogemos el esmerillón e introducimos el sedal por la anilla. Enseguida le damos varias vueltas. Con 5 o 6 vueltas queda bien. Ahora la punta le hacemos pasar por el pequeño lazo que se formó a un costado de la anilla. Ahora, como en el primer nudo, tiramos levemente. Humedecemos y tiramos bien fuerte para cerrar correctamente el nudo.
Luego cortamos los excedentes. Dejamos aproximadamente 1 metro de hilo y en este otro extremo hacemos el otro nudo. Doblamos el hilo doble y hacemos un bucle e introducimos la punta del hilo por el bucle una vez. Y le hacemos pasar otra vez y tendremos 2 vueltas. Ahora le introducimos una vez más y con esa tenemos 3 vueltas. Tiramos levemente de los extremos, humedecemos y tiramos bien fuerte hasta cerrar el nudo correctamente. Cortamos el sobrante y queda listo nuestro líder de pesca. Este aparejo sirve para pescar con línea de mano y para pescar con caña. Un buen pescador debe tener preparados varios de estos aparejos para tener una faena de pesca sin interrupciones. Para almacenarlos correctamente, formamos aros pequeños de un mismo tamaño y al final introducimos uno de los extremos 3 o 4 veces. A continuación veremos la facilidad con la que cambiamos cualquier tipo de señuelos con este aparejo tan importante. Si gustan de mis contenidos, denle pulgar arriba, compartir el vídeo en sus redes sociales y suscribirse al canal. Y lo importante, no olviden de activar sus notificaciones para más contenidos míos.
Para las faenas de pesca suelo llevar como mínimo 3 líderes similares a estos. Fin del vídeo, y ahora quiero verte en los siguientes vídeos.